La nieve caía suavemente en Nochebuena, y cada copo reflejaba el cálido resplandor de las vidrieras de la iglesia de Santa Catalina. El antiguo edificio de piedra se encontraba en una esquina del centro de la ciudad, un lugar emblemático que llevaba más de 100 años en pie, mientras la ciudad crecía y cambiaba a su alrededor. La misa vespertina acababa de terminar, y las familias salían en tropel a la noche invernal. Abrigadas con abrigos y bufandas, se dirigían a casa para celebrar la fiesta. En los escalones laterales de la iglesia, lejos de la entrada principal por donde pasaba la mayoría de la gente, se sentaba una joven que observaba. Las familias felices con una expresión que no mostraba amargura, solo una tranquila tristeza. Se llamaba Ana, aunque la mayoría de la gente que pasaba por la calle no se molestaba en preguntarle. Tenía 23 años, el pelo largo y rubio que necesitaba un lavado y un vestido fino de color beige que era completamente inadecuado para el frío del invierno. Tenía los pies descalzos a pesar de la nieve. Sus zapatos se habían roto hacía 2 semanas y no tenía ningún lugar cálido al que ir cuando las camas del refugio se llenaban, como siempre ocurría en las fiestas. Ana llevaba 8 meses sin hogar desde la serie de desgracias que habían comenzado con la muerte de su madre y que habían derivado en la pérdida de su trabajo, el desahucio y la lenta erosión de todo lo que una vez había considerado estable en su vida. Había probado los refugios, los programas de asistencia, las solicitudes de empleo. Había intentado mantenerse positiva, mantener la esperanza, pero el invierno era duro y la Navidad aún más. Y esa noche se sentó en los fríos escalones de la iglesia, porque al menos el edificio bloqueaba parte del viento y la luz de las ventanas la hacía sentir menos sola. Oyó a la niña antes de verla, una vocecita alegre y curiosa que se abría paso entre la conversación de los adultos que tenía lugar cerca. «Papá, ¿por qué esa señora está sentada en la nieve?» Ana levantó la vista y vio a una niña de unos 3 años con coletas rubias y un abrigo rojo que parecía sacado de un cuento. La niña señalaba a Ana con la franqueza inconsciente de alguien demasiado pequeño para haber aprendido que es de mala educación señalar. «Emma, no señales», dijo una voz masculina, y entonces Ana lo vio. Probablemente tenía unos 30 años. Era alto y vestía bien, con un abrigo y un traje oscuros, cabello oscuro y el tipo de rostro que sugería que estaba acostumbrado a controlar las situaciones. Sostenía la mano de la niña y su expresión, cuando miró a Ana, era complicada. Preocupación mezclada con algo más. Podría haber sido incomodidad o lástima. «Pero papá, ella no tiene zapatos», dijo la niña, alzando la voz con angustia. «Y está nevando». «Lo sé, cariño», dijo el hombre con dulzura, «pero tenemos que ir a casa de la abuela para cenar. Vamos». Pero la niña, Emma, soltó su mano y antes de que su padre pudiera detenerla, corrió hacia donde Ana estaba sentada en los escalones. De cerca, Ana pudo ver que los ojos de Emma eran azules y estaban llenos de empatía, lo que parecía demasiado maduro para alguien tan pequeño. «Hola», dijo Emma. «Soy Emma. ¿Cómo te llamas?» Ana tragó saliva, poco acostumbrada a que le hablaran como a una persona y no como a un obstáculo. «Soy Ana». «¿Estás esperando a alguien?», preguntó Emma. «¿Va a venir tu familia a recogerte?» «No», respondió Ana en voz baja. «No tengo familia». El rostro de Emma se entristeció. «¿No tienes familia? ¿Ni siquiera para Navidad?» Ana negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. Emma miró a Ana durante un largo rato, con su carita seria. Luego dijo, con la sencilla sabiduría de una niña, «Creo que necesitas un abrazo». Y antes de que Ana pudiera responder, antes de que pudiera decir que estaba bien, que Emma no tenía que preocuparse por ella, la niña se adelantó y rodeó con sus pequeños brazos el cuello de Ana. Emma olía a galletas y champú para bebés, y su abrazo fue intenso y cálido. Y Ana sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había sido tan fuerte durante tanto tiempo, manteniendo sus emociones bajo llave porque mostrar vulnerabilidad en las calles era peligroso. Pero esta inesperada amabilidad de una niña que no conocía la desarmó por completo. Y se encontró llorando sobre el abrigo rojo de Emma mientras la niña le daba palmaditas en la espalda y le decía, «No pasa nada,
Está bien estar triste a veces. El hombre, el padre de Emma, se había acercado a ellas. Ana lo miró a través de sus lágrimas, esperando ver desaprobación o disgusto. En cambio, vio su propio reflejo. Las emociones se reflejaban en él. Los ojos del hombre brillaban por las lágrimas que intentaba contener. Lo siento, dijo Ana rápidamente, separándose con delicadeza del abrazo de Emma. No era mi intención. Lo siento. No, dijo el hombre con voz ronca. No se disculpe. Soy yo quien debe disculparse. Iba a pasar de largo. Iba a llevar a mi hija a una casa cálida con demasiada comida y demasiados regalos, e iba a pasar de largo junto a alguien sentado descalzo en la nieve en Nochebuena. Se agachó junto a Emma. Ana se fijó en que sus caros zapatos se estaban mojando en la nieve, pero a él no parecía importarle. Me llamo Michael, dijo. Michael Crawford. Y mi hija tiene razón. Necesitas algo más que un abrazo, pero es un buen comienzo. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Ana intentó recordar. Ayer, creo que en la misión almorzamos. Michael apretó la mandíbula. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Iremos a casa de mi madre para la cena de Navidad. Siempre hay demasiada comida y ella siempre pone cubiertos de más porque dice, nunca se sabe quién puede necesitar un sitio en la mesa. Hoy ese sitio es para ti. ¿Vendrás? Ana lo miró fijamente. No puedo, Mírame, estoy sucia, no tengo zapatos, no puedo ir a la casa de tu madre para la cena de Navidad. Puedes, irás, dijo Michael con firmeza. Emma tiene razón, nadie debería estar solo en Navidad. Y mi madre se enfadaría mucho conmigo si te dejara aquí. Así que, por favor, ven con nosotros. Ana quería negarse. Tenía su orgullo, lo que quedaba de él, pero tenía mucho frío y estaba muy cansada. Y Emma la miraba con tanta esperanza que se encontró asintiendo con la cabeza. De acuerdo, susurró. Gracias. Michael se quitó el abrigo y se lo puso a Ana sobre los hombros, y luego la levantó antes de que pudiera protestar. No vas a caminar descalza por la nieve, dijo simplemente. Emma se agarró a la mano de Ana mientras caminaban hacia el coche de Michael, un elegante vehículo que estaba caliente por dentro y olía a cuero y ambientador de pino. El trayecto hasta la casa de la madre de Michael duró 20 minutos, a través de barrios que se iban volviendo cada vez más bonitos. Ana se sentó en el asiento trasero con Emma, que charlaba alegremente sobre la Navidad, Papá Noel y las galletas que había ayudado a hacer a la abuela. Michael estaba callado y de vez en cuando las miraba por el espejo retrovisor con una expresión que Ana no acababa de entender. La casa a la que llegaron era preciosa. Una gran casa de estilo colonial, con luces colgadas a lo largo del tejado y una corona en la puerta principal. La ansiedad de Ana se disparó. Michael, realmente no creo que deba entrar ahí. No encajo. Arruinaré la Navidad de tu familia. No lo harás, dijo Michael. Confía en mí. Mi madre te va a adorar. Tenía razón. La madre de Michael, que se llamaba Patricia, echó un vistazo a Ana y la invitó a entrar inmediatamente, sin hacer ningún comentario sobre su aspecto. Oh, cariño, debes de estar helada. Vamos a entrar en calor y a comer algo. La casa estaba llena de familiares. La hermana de Michael y su marido, su hermano y dos sobrinos adolescentes, y Patricia presidiendo a todos ellos con calidez y eficiencia. Apenas pestañearon cuando Michael les explicó que Ana se uniría a ellos para cenar. Y en cuestión de minutos, Ana se encontró arriba, en el baño de invitados, con Patricia, que estaba preparando un baño caliente y sacando ropa limpia. Estas eran de mis hijas, dijo Patricia, señalando un suéter suave y unos vaqueros. Ella es más o menos de tu talla. Tómate tu tiempo, entra en calor y baja cuando estés lista. La cena no será hasta dentro de 1 hora, señora Crawford. Ana empezó a hablar, pero Patricia levantó una mano. Patricia, por favor, y no hace falta que expliques nada. Mi nieto vio a alguien que necesitaba ayuda, y mi hijo hizo lo correcto al escucharla. Eso es todo lo que necesito saber. Después del baño, con ropa limpia y con el pelo lavado por primera vez en semanas, Ana se miró en el espejo y apenas reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Parecía casi normal, casi como la persona que solía ser antes de que todo se viniera abajo.
La cena fue abrumadora, en el mejor sentido. La mesa estaba repleta de comida y familiares, y todos se esforzaron por incluir a Ana en la conversación sin hacerle preguntas invasivas sobre cómo había terminado en las escaleras de la iglesia. Hablaron de cosas cotidianas, del trabajo y la escuela, y de algo gracioso que había sucedido en la tienda de comestibles. Y durante 2 horas, Ana se sintió como una persona normal, en lugar de alguien a quien se debía ignorar o evitar. Emma insistió en sentarse junto a Ana, y durante toda la comida, la niña se inclinaba periódicamente para abrazarla, cogerle el brazo o apoyar la cabeza en su hombro. Cada vez que Ana sentía que su corazón se encogía con una mezcla de gratitud y dolor por todo lo que había perdido. Después de la cena, cuando la familia se trasladó al salón para los regalos y el café, Patricia apartó a Ana a un lado. «Quiero que sepas algo», le dijo Patricia. «Mi marido murió hace 5 años, y aquella primera Navidad sin él me sentí perdida. Me senté en esta casa que me parecía demasiado grande y demasiado vacía, y me pregunté qué sentido tenía celebrar nada cuando la persona que más quería ya no estaba. Entonces mi nieto, que solo tenía unos meses en aquel momento, me sonrió. Solo era la sonrisa de un bebé, probablemente por los gases. Pero me recordó que la vida sigue, que todavía hay alegría por descubrir. Aún hay motivos para celebrar. Aún hay personas que nos necesitan». Le tomó la mano a Ana. «Estás aquí esta noche por una razón. Quizás sea para que Emma aprenda sobre la compasión. Quizás sea para que Michael recuerde que el éxito no significa nada si no lo usamos para ayudar a los demás. O quizás sea porque necesitabas recordar que no estás sola, que hay personas que se preocupan por ti, aunque acaben de conocerte. Sea cual sea la razón, me alegro de que estés aquí». Ana tuvo que secarse los ojos. «Gracias por todo. No sé cómo pagarte, la bondad no se paga». Patricia dijo, «La transmites, pero ahora concéntrate en recuperarte, y nosotros te ayudaremos a hacerlo». Durante los días siguientes, fieles a la palabra de Patricia, la familia Crawford se movilizó. Michael, que según Ana era un exitoso empresario, llamó a sus contactos y le encontró un trabajo en la empresa de un amigo. Patricia la ayudó a solicitar una ayuda de emergencia para la vivienda y la inscribió en un programa de vivienda de transición. La hermana de Michael le donó ropa y artículos de aseo. Los hijos adolescentes de su hermano, que necesitaban horas de servicio comunitario para la escuela, se ofrecieron como voluntarios para ayudar a Ana a mudarse a su nuevo apartamento cuando estuvo disponible. Pero más que la ayuda material, los Crawford le dieron a Ana algo que había perdido en las calles: dignidad. La trataron como a una persona con valor, alguien cuyas opiniones importaban, alguien en quien valía la pena invertir. Michael, en particular, se esforzó por estar pendiente de ella para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba y ofrecerle apoyo sin que se sintiera como un caso de caridad. «¿Por qué haces todo esto?», le preguntó Ana una tarde mientras tomaban un café en una cafetería cerca de su nuevo apartamento. Llevaba 3 semanas en la vivienda de transición, había empezado su nuevo trabajo y empezaba a sentir que su vida volvía a encarrilarse. Michael se quedó callado un momento. «¿Sabes cómo murió la madre de Emma?». Ana negó con la cabeza. Se había dado cuenta de que nunca se mencionaba a la madre de Emma, pero no había querido entrometerse. «En un accidente de coche», dijo Michael. «Hace 2 años, un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Emma también iba en el coche, pero físicamente estaba bien. Rachel, mi esposa, murió en el acto». Bajó la mirada hacia su café. «Durante un año después de eso, solo seguí con mi rutina, cuidando de Emma, dirigiendo mi negocio, pero sin vivir realmente. Me sentía vacío por dentro. Y entonces, en Nochebuena, Emma te vio en las escaleras de la iglesia e hizo lo que yo debería haber hecho sin que nadie se lo pidiera. Vio a alguien que necesitaba ayuda y le ayudó». Michael miró a Ana. «Ella me recordó que no estamos en este mundo solo para acumular riqueza o alcanzar el éxito. Estamos aquí para cuidarnos unos a otros. Mi mujer lo sabía. Era voluntaria en el refugio para personas sin hogar todas las semanas. Se avergonzaría de la persona en la que me he convertido. Alguien que pasa de largo ante alguien que necesita ayuda porque le resulta incómodo o inconveniente. Emma me dio la oportunidad de ser la persona que Rachel querría que fuera.
la persona que yo quiero ser. Así que gracias por dejarnos ayudarte. Ana se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Me salvaste la vida. No solo por darme de comer o ayudarme a encontrar trabajo. Me salvaste la vida al tratarme como si importara cuando yo había olvidado que importaba. 6 meses después, Ana estaba en su propio apartamento, pequeño pero suyo, preparándose para la cena en casa de los Crawford. Se había convertido en una tradición semanal. Cenas de domingo en las que Ana contaba elaboradas historias sobre su semana en la guardería, Michael hablaba del trabajo y Patricia les daba de comer en exceso. Y Ana había ascendido en el trabajo. Había vuelto a conectar con una vieja amiga de la universidad. Había empezado a tomar clases de arte en el centro comunitario, redescubriendo una pasión que había abandonado hacía años. Su vida se estaba reconstruyendo poco a poco, pero más que nada, volvía a tener una familia, no por sangre ni por matrimonio, sino por elección. Los Crawford la habían acogido en sus vidas con los brazos abiertos. Y había descubierto que la familia no tenía que ver con la biología ni con las relaciones legales. Se trataba de estar ahí para los demás, de ver las necesidades de alguien y satisfacerlas, de amar sin condiciones ni expectativas de reciprocidad. Mientras Ana conducía para ir a cenar ese domingo, pensó en la mujer que había sido 8 meses atrás, sentada descalza en los escalones de la iglesia bajo la nieve, convencida de que su vida había terminado. Y pensó en una niña con un abrigo rojo que había mirado a una desconocida y le había dicho, creo que necesitas un abrazo. Ese abrazo la había salvado, no porque fuera mágico, sino porque le recordó que seguía siendo humana, que seguía siendo digna de amor, que seguía mereciendo amabilidad. Y a partir de ese momento de conexión, todo lo demás había seguido. Cuando Ana llegó a la casa Crawford, Emma corrió a recibirla en la puerta y la abrazó con el afecto entusiasta de una niña que nunca había aprendido a ocultar sus sentimientos. Ana, te extrañé. ¿Puedes ayudarme con mi proyecto de arte después de cenar? Es un cuadro de ti, de mí y de papá. Por supuesto, dijo Ana, devolviéndole el abrazo a Emma. Me encantaría verlo. Michael apareció detrás de su hija y sonrió a Ana con una calidez que había evolucionado a lo largo de los meses, pasando de la lástima al respeto y a algo que ninguno de los dos había nombrado aún, pero que parecía el comienzo de algo importante. Hola, dijo. Me alegro de que hayas podido venir. No me lo perdería por nada del mundo, dijo Ana con sinceridad. Este es mi día favorito de la semana. Mientras entraban en la casa donde Patricia ya estaba poniendo la mesa y el olor a pollo asado llenaba el aire, Ana sintió una profunda gratitud, no solo por la ayuda que había recibido, aunque eso le había cambiado la vida, sino por recordarle que el mundo estaba lleno de gente buena, que la bondad era real, que era posible conectar incluso cuando te sentías más sola. Una niña pequeña le había ofrecido un abrazo en una nevada Nochebuena. Y ese simple acto de compasión se había extendido, transformando no solo la vida de Ana, sino también la de todos los que lo habían presenciado. Porque eso es lo que hace la bondad. Empieza con algo pequeño, con una persona que ve el dolor de otra y decide reconocerlo, aliviarlo, acompañarla. Y a veces, si tienes mucha suerte, ese momento de bondad se convierte en la base de algo duradero. Una amistad, una familia, una vida reconstruida no sobre lo que se perdió, sino sobre lo que se encontró en los espacios intermedios. Ana se había perdido en los escalones de la iglesia, pero Emma la había encontrado, y al ser encontrada, Ana había descubierto algo que creía haber perdido para siempre: la esperanza. No la esperanza ingenua de que todo sería fácil, sino la esperanza obstinada y resistente de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay personas que nos tienden la mano y nos dicen, te veo, eres importante, déjame ayudarte. Esa es la historia de cómo una mujer sin hogar, en las escaleras de una iglesia, fue salvada por el abrazo de una niña y la compasión de una familia. Y cómo, al salvarla, se salvaron a sí mismos, recordando lo que realmente importa en la vida, reafirmando su compromiso con los valores que nos hacen humanos. Reconexión con la verdad de que todos formamos parte de la misma familia humana
y que todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros. Es una historia sobre el poder transformador de la simple bondad y las cosas extraordinarias que suceden cuando nos dejamos conmover por la necesidad de otra persona y decidimos responder con todo nuestro corazón.